Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes. Hola, Buenas profesor. tardes. Buenas noches. Tardes, noches. Uy, tengo Tardes. la cámara. Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí. Bueno. Bueno, hoy tenemos una sesión de trabajo que va a estar dedicada a un trabajo grupal, realmente. Y como les dije en la clase anterior, nosotros ya estamos entrando en un tema nuevo, que es la reseña. Pero para poder entrar a la reseña, sí me interesa que ustedes hagan el trabajo de, obviamente, leer reseñas, analizarlas, para en función de eso ir determinando características que éstas pueden tener y que pueden, obviamente, ubicarse a partir de una lectura analítica. Para esto, vamos a esperar un tiempo hasta que se integren más personas, pero les comento más o menos cuál va a ser la mecánica de trabajo de esta sesión. Voy a dar básicamente las instrucciones de lo que se refiere al trabajo. Me imagino que me tomará unos 10 hasta 15 minutos. Y se organizarán grupos de trabajo. Me imagino que aquí el mismo sistema permite la distribución de grupos para que cada grupo analice un material. Hay dos contenidos que yo envío hoy día, que uno es un taller que se llama talleres grupos de la reseña y otro que es ejemplos de reseña. Esos dos documentos, por favor, confírmenme que los han recibido. Los envié de correo hace como unas 2 horas. Ejemplo de reseña y taller grupal sobre la reseña. Ajá. Hoy. Así es. Sí, yo sí los recibí. Perfecto. Entonces, se supone que han recibido esos documentos que son los que vamos a utilizar el día de hoy para el trabajo. Bueno, ¿cuál es la consigna? Como les digo, yo aquí el Zoom permite la creación de grupos de trabajo. Se formarán al menos, ¿cuántos integrantes hay? ¿Cuántos participantes hay? Son 9, hasta ahora 9, pero en este curso creo que son unos 11, creo. Son 11 o 12 integrantes. Entonces, básicamente son grupos de 3 integrantes. Los que se vayan uniendo igual se los irá formando en un grupo. Pues no, ahorita acaba de ingresar otra persona más. Jorge Marlon. ¿Quién es Jorge Marlon? Profe, por si acaso revise quiénes están entrando a la sesión para Eso que no estoy pase viendo, eso estoy viendo. ¿Quién es Jorge Marlon?
Déjenme revisar si está en la lista. Yo creo que no. Que a veces ponen el nombre y sin el apellido. Que escriba algo, no sé, es que no queremos que pase lo mismo de la semana pasada. Entonces, como una normativa sería de que todos estemos, o sea, todos para identificarnos, nos metamos aquí a Zoom con nuestro nombre y apellido Sería bueno para poderlo ubicar. para rápido ubicar a un intruso. Por favor, necesito que las personas que van ingresando se identifiquen en su perfil con nombre y apellido. Ah, ya se especificó, Jorge Piguaves. El compañero, la persona que entró ahorita, para evitar las situaciones que tuvimos la clase anterior. Bueno, mientras eso voy a proyectarles la ficha de trabajo que es la que ustedes van a utilizar para la clase de hoy. Bueno, lo bueno es que como son grupos pequeños, aquí puede haber más control. Bueno, vamos a empezar. ¿No? Ya tenemos al menos 11 integrantes. Empezaremos con los que hay. Bueno, uno de los documentos que ustedes han recibido en la tarde del día de hoy es este documento que se llama Ejemplos de reseña. Y aquí usted va a encontrar 3 textos que corresponden obviamente a reseñas. Uno es una reseña de un libro, el otro es una reseña de una obra de teatro y el otro es una reseña de una película. La consigna de este trabajo no se trata prácticamente de que yo venga acá y me siente y hable 2 horas sobre lo que es la reseña y diga las características de la reseña. Si usted no es capaz de realizar un ejercicio crítico, de lectura crítica que le permita ir ubicando cuáles son las características que los textos pueden ofrecerte a partir de una lectura. Hay un autor que es sumamente importante en el ámbito de la gramática, que es Daniel Cassani, que planteaba que, dice él, que la lectura tiene la capacidad de ofrecerle al lector todas las herramientas necesarias para poder saber cómo se tiene que escribir. Y esto lo decía a cuenta de que las personas, cuando quieren aprender a escribir, o las personas que son estudiantes de gramática, la mejor forma de aprender a escribir es leyendo. Y leyendo para saber de qué manera el autor ha utilizado las palabras, y no solo las palabras, sino también para poder saber cómo se estructura un texto. Entonces, si yo, por ejemplo, les mandara a usted a hacer una noticia y usted no tiene idea de cómo hacer una noticia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que Leer tendrías que hacer? noticias. ¿Investigar? Exactamente, así es. O sea, irremediablemente tendrías que ir a leer o a buscar noticias para saber cómo son y qué características tienen.
Entonces, al leer tú las noticias, tomas 2 o 3 noticias y las comparas, vas a darte cuenta que esos textos que son noticias tienen características similares que hacen que se conviertan en una noticia. No solo cuestiones a nivel de lenguaje, sino también a nivel de estructura, a nivel de formato. Entonces, yo leo esos 3 textos y soy capaz de emitir un criterio y ubicar características puntuales sobre lo que es una noticia. Entonces, ahí sí estoy en la capacidad de poder redactar una noticia. Entonces, este ejercicio es similar a esto que plantea Casani. Tienen ustedes aquí ejemplos, 3 ejemplos de reseña. Obviamente son reseñas distintas, pero las 3 son reseñas. Y la consigna del grupo, porque esto es un trabajo de grupo, es que analicen estas reseñas, las lean, las comparen, lean cada una de ellas, vean su lenguaje, vean su estructura, vean la manera como está presentada las ideas. Es decir, hagan un análisis no solo de cada reseña, sino comparando cada una de ellas, para a partir de eso ir tratando de ubicar características comunes que ustedes crean que son propias de una reseña. Obviamente, para que el trabajo no sea así tan a ciegas, ahí viene la parte del otro contenido, el otro material que yo adjunté, y que es una guía de preguntas con la que el grupo va a poder, valga la redundancia, guiarse para saber más o menos cómo tienen que abordar este trabajo. Entonces, bueno, dice, lea las reseñas proporcionadas por el docente, establezca comparaciones entre los textos y conteste las siguientes preguntas de análisis. La primera es, ¿cuál será el objetivo común que poseen todas estas reseñas? Una vez que usted lee los 3 textos en grupo, pues no, el grupo analizará, entonces, como ven ahí es un trabajo para que el grupo ponga a los integrantes, el grupo analizará y especificará cuáles serán esas características que son propias de este tipo de textos, pues, ¿no? Que son comunes en cuanto al objetivo, que persiguen estos textos. Luego, ¿qué elementos o aspectos tienen en común las 3 reseñas? Es importante que usted enliste las semejanzas. Trata de ubicar como características comunes que usted puede encontrar y trata de hacer como una especie de listado de esas características comunes que encontró en esas 3 reseñas. En tercer lugar, dice, ubique o trate de responder a la pregunta de si hay una estructura común en las reseñas, es decir, cómo está organizada la información. Esto es importantísimo porque obviamente este curso está centrado en el trabajo y en el análisis de las estructuras textuales y obviamente la identificación de la estructura textual te permite saber de qué manera enfrentarte al texto, cómo obtener la información del texto y en un momento posterior cómo escribir un texto de estas características. Luego de esta pregunta, por si acaso las 2 preguntas que están ahí en realidad son una misma pregunta, solo que está reformulada de otra manera. Hay una estructura común en el texto, es decir, cómo está organizada la información, es la misma pregunta. 4. Establezca 2 semejanzas y 2 diferencias entre la reseña y el resumen. Es decir, una vez que usted ha ubicado estas reseñas, ha leído, trate de encontrar, a partir de lo que usted entiende sobre un resumen, cuáles serán esas características que las hacen comunes y 2 cosas que las hacen diferentes de lo que usted sabe o ha aprendido sobre un resumen. Luego, el punto 5 ya es como una reflexión del grupo en la que ustedes deben responder ¿qué condiciones debería cumplir el reseñador al momento de redactar una reseña? La pregunta prácticamente significa si es posible que cualquier persona pueda redactar una reseña. Es decir, vemos que la reseña se les va a parecer en algunas cuestiones muy parecidas al resumen, pero ya sabemos que el resumen tiene un objetivo muy definido, mientras que la reseña tiene otro que obviamente son ustedes los que tienen que descubrirlo, pero también hay una característica que debe tener el reseñador. Es decir, no cualquier persona puede hacer una reseña. Es decir, ¿qué necesita o qué condiciones debe tener este reseñador para poder, valga la redundancia, reseñar este texto o escribir un texto con estas características? Y luego la pregunta 6 es que luego de que ustedes han leído los textos, ¿cómo podrían ustedes definir lo que es una reseña? Y prácticamente aquí lo que se pide es que el grupo elabore una definición de máximo 4 líneas
de lo que más o menos ustedes han ido atando cabos para poder elaborar una definición. Por favor, les voy a pedir obviamente seriedad. No se trata de que usted vaya a buscar, que es muy fácil que usted se pueda abrir ahorita una ventana y buscar qué es una reseña y escribir una definición. No se trata de eso, ¿ya? Se trata de que usted, por su propia cuenta, por sus propias habilidades de lectura, sea capaz de llegar a un texto sin necesidad de tener que leer la definición o ubicar las características en un texto. O sea, es decir, nosotros debemos ser capaces de poder hacer una lectura crítica de un material y a partir de la manera como está redactado el texto, emitir un criterio sobre qué tipo de texto es. Es decir, cómo es este texto a partir de cómo está escrito. Porque sabemos que no todos los textos tienen una etiqueta que nos digan, soy un texto argumentativo, soy un texto expositivo, soy un texto descriptivo. No, o sea, los textos no vienen con etiqueta. Entonces, lo que nos queda a nosotros como lectores es acercarnos al texto y que sea el mismo texto que nos dé las claves para poder definir a qué tipología pertenece. Entonces, sí les voy a pedir mucha seriedad en este trabajo. No es que, puede ser que en la descripción del grupo se equivoquen, está bien, no hay una penalización. Esto es un taller que tiene como propósito un proceso exploratorio sobre otra tipología textual, en este caso que es la reseña, y por eso necesito que ustedes se tomen en serio el trabajo y obviamente con responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, esto es la consigna que ustedes deben realizar. Una vez terminado el tiempo, porque esto también tiene un tiempo por si acaso, está más o menos condicionado a 1 hora aproximadamente, desde el momento en que son repartidos los grupos y cada uno tiene que leer, hay 1 hora exactamente para hacer el trabajo. Una vez que termine ese tiempo, regresaremos al aula, ¿ya? Y yo bueno, proyectaré mi pizarrón en el que iré preguntando a cada grupo las características que han logrado ubicar y obviamente a partir de un análisis en conjunto de todas las voces que forman parte de este taller, de este grupo, iremos construyendo poco a poco o ubicando poco a poco cuáles son esas características que definen una reseña. Una vez terminado el tiempo, yo les enviaré una consigna que es observar un documental sobre el cual obviamente habrá que hacer una reseña, pero que asimismo como en trabajos anteriores estará más bien condicionada a un ejemplo que yo les voy a traer sobre ese contenido que vamos a ver, pero eso ya prácticamente será para la siguiente sesión. Así que por lo pronto eso es lo que nos compete en este momento, ¿no? Preguntas, dudas. ¿Usted va a distribuir los grupos o A los ver, hacemos? entiendo que aquí hay una parte donde dice sección de grupos y a mí me da la posibilidad de organizar los grupos. Aquí dice la opción automática y manual, así que yo voy a optar por la versión automática. Solamente tengo que asignar la cantidad de participantes, es decir, aquí dice asignar a 10 participantes en una sesión o 5 participantes por sesión, de 3 a 4 participantes por sesión. Entonces, Cero política. la consigna sería básicamente organizar unas, no sé, ¿estamos cuánto? 10. Yo creo que 3 personas, 3 o 4 integrantes es es bastante, ¿ya? De 2 a 3 integrantes. Es decir, son 4 sesiones prácticamente distribuidas entre 2 y 3 integrantes para el trabajo, excepto si de pronto se vaya sumando alguien más, no sé si alguien se irá sumando después, pero más o menos así se van a crear. O sea, en este momento voy a crear las sesiones y me imagino que ahí se repartirán. Ya, entonces quedan descritos, según lo que veo aquí, las sesiones de grupo quedan distribuidas de la siguiente manera. Adriana Arévalo, Juan Daniel Chávez y Mijail Alvarado conforman un grupo. Brigitte Vergara, Carlos Vera e Isai Roque se forma otro grupo.
2 grupos más pequeños de Edmundo Vélez y Félix Villasís, y otro grupo pequeño de Javier Cárdenas y Josué Miranda. Entonces, esos son los grupos. Voy a dar en este momento inicio a las sesiones. Profesor, disculpe. Perdón, buenas tardes, porque la interrumpo. Lo que pasa es que se me fue el internet y recién acabo de retornar. ¿Con quién me tocó a mí? No apareces aquí. Déjame otra vez reconfigurar. Perdón. Neida, tenía que ser Neida. Se me fue el internet. No se preocupe. Volver a crear por culpa de Neida. Ya. Ok. Se han creado las sesiones. Tenemos creo que más integrantes. Ya. Quedan entonces, ahora los grupos quedan de la siguiente manera. Carlos Vera, Juan Daniel Chávez y Neida, un grupo. Adriana Arévalo. ¿Qué pasó? Alguien se salió. Adriana Arévalo, Brigitte Vergara, Isaac Moque, otro grupo. Félix Villasís, Javier Cárdenas, Josué Miranda, otro grupo. Y Edmundo Vélez, Daniel Chávez y Mijail Alvarado, otro grupo. Voy a dar inicio porque si no, esto se va a resetear cada vez que alguien se salga, así que... Ok.